El imperio persa fue una serie de imperios históricos asentados sobre la placa iraní y sus alrededores. El nombre Persia es un término occidental utilizado para referirse a Irán y sus antiguos imperios. La palabra proviene del término griego para referirse a la provincia marítima de Pars, lugar donde se inició el imperio aquemenida, al cual nos referimos generalmente al hablar de un imperio persa. Desde el siglo V a.C., tribus nómadas llegaron al sur de la placa iraní. De estos destacan dos grupos, los medas, asentados al sur del mar Caspio, y los persas al norte del Golfo Pérsico. Eventualmente, al pasar de los siglos, los medas crearon su propio imperio y dominaron a los persas. En 648 a.C., los aqueménidas fueron los primeros en crear un estado centralizado en Persia, fundado por Aquemenes, iniciando así la dinastía de los aqueménidas. No obstante, en 653 a.C., los medas son dominados por el hijo de Aquemenes. Sus nietos dividen el imperio, y este es reunificado por Ciro el Grande más de 100 años después, en 559 a.C. Ciro II era un gran estratega militar y político, muy querido debido a su benevolencia. Él hace que el imperio crezca, y en 554 a.C. derrota a todos sus rivales y queda como el shah de un imperio personificado. En 550 a.C. ordena la construcción de Pasargada, la primera capital del imperio. Usan la tecnología de los territorios conquistados y la desarrollan. Una característica peculiar de Ciro es que no esclaviza a los colonizados, sino que acepta que tengan culturas y religiones diferentes a las suyas. En 539 a.C. conquista Babilonia, y Ciro se ve como libertador de personas de un líder despótico, ya que libera a los judíos y los lleva a Jerusalén. 9 años después, en 530 a.C., Ciro es asesinado en una batalla contra los masaguetas. Al momento de su muerte, ya existen 3 capitales, Babilonia, Susa y Ecbatana. Es enterrado en Pasargada, en una modesta tumba para el creador de un gran imperio. Es sucedido por su hijo Cambises II, quien anexa Egipto al imperio aquemenida. No obstante, es con Darío I, quien llega en 522 a.C., con quien el imperio alcanza su máxima extensión hasta el valle del río Indo y la región de Tracia en Europa. Darío reconstruye Susa, donde hace lujosos y grandes palacios. En 518 a.C. construye Persépolis, con grandes palacios adornados y con la mejor tecnología de la época. 3 años después, en 515 a.C., Darío crea una carretera para conectar al imperio, del norte de África al norte de India, llamada el Camino Real Persa. Esta contaba con hoteles, estaciones de descanso y vigilantes, algo nunca antes visto para la época. Para 500 a.C., el imperio había unificado al reino del suroeste de Asia bajo un solo líder, y este estaba en pleno auge. La religión de esta cultura es un tema complejo. A diferencia de otros conquistadores, los antiguos persas daban libertad de culto a sus nuevos súbditos, a menos que estos se opusieran a su dominio. Muchas veces inclusive abrazaban conceptos de la fe de aquellos a los que sometían para lograr transmitir poder. Por los egipcios eran vistos como faraones hijos del dios Ra. Eran eminentemente politeístas y no poseían templos propios. El pueblo común persa no creía en un dios específico como tal. Creían en lagos, montañas y fuerzas naturales. Los reyes, en cambio, creían en Ahura Mazda. Este era el dios sabio. Ahura Mazda era la bondad y la verdad. No tenía representación iconográfica. El rey era su representante en la tierra. Además de esto, los persas tenían varias características que los volvían distintos a otros imperios de aquel tiempo. Una de las que los volvía tan relevantes era su magnífico ejército. Los reyes persas contaban con 10.000 soldados inmortales. Se les llamaba así debido a su cantidad, pues nunca cambiaba, ya que eran sustituidos tan pronto se daban bajas. Además de los soldados inmortales, contaban con una caballería de otras 10.000 personas de diversa etnicidad. Por muchos años, la expansión del imperio parecía inminente. Los persas no habían conocido la verdadera resistencia hasta que se toparon con sus vecinos al otro lado del Bósforo, los griegos. Su rivalidad es algo histórico, conocida debido a las narraciones del primer historiador oficial, Heródoto. El imperio persa en tiempos de Darío, alrededor del 500 a.C., era el imperio más grande del mundo en ese tiempo. Sus dimensiones eran imponentes. Sin embargo, cuando se abarcan territorios tan grandes, no siempre se tiene el mejor control. Este era el caso de la zona de Jonia, actual Turquía.
donde hubieron revueltas entre el 500 y el 494 a.C. Las noticias de que un grupo de griegos quemaron la ciudad de Sardis despertaron la ira del rey persa. En 492, Darío envió una flota naval contra los griegos, pero por puro azar, esta fue destruida en una tormenta. 2 años después envió una segunda flota, con la misma intención de subyugar al pueblo. Contra todo pronóstico, los atenienses vencieron a los persas, que hasta ese punto parecían invencibles, superándolos 10-1. Esta batalla fue conocida como la Batalla de Maratón. Según Heródoto, la derrota fue de tal magnitud que los persas volvían corriendo a sus barcos. Darío no tuvo otra oportunidad de intentar sublevar a los griegos, puesto que falleció en el 486 a.C. Entonces llegó Jerjes, un rey que estaba tan o más sediento de venganza que su predecesor. Hay que recordar que a diferencia de los persas, los griegos no se veían a sí mismos como un imperio homogéneo. No obstante, su odio hacia Persia los unía, por lo que existía la Liga Jónica, para combatirlos. En 480 a.C., Jerjes, liderando las fuerzas del mismo, trató de invadir Grecia por tierra y por mar. Se cree que llevó consigo a cerca de 100.000 hombres con una flota de 12.000 barcos. Pero, como si esto ya fuera un mal augurio suyo, de nuevo una tormenta se llevó parte de sus barcos. A pesar de esto, los griegos se veían superados en número, por lo que su única forma de vencerlos podía ser una buena estrategia. Se cuenta que, liderados por Temístocles, los griegos utilizaron Termópolis como un embudo geográfico para poder hacer que las tropas enemigas no pudieran atacarlos de lleno. Además, abandonaron Atenas como medida preventiva. La ira de Jerjes fue recibida por una Atenas vacía, y si bien las personas habían escapado, la ciudad no lo hizo. Se cuenta que el rey persa incendió la ciudad, y aunque se dio cuenta de que su decisión había sido errada y ordenó reconstruirla la mañana siguiente, ya era demasiado tarde. Mientras esto sucedía, Temístocles lanzó un ataque a los persas por vía marítima, y ellos lo siguieron por el estrecho de Artemisa hasta que fueron derrotados en Platea. Jerjes volvió a Persia, derrotado, y falleció en el 465 a.C. Las guerras, aún así, continuaron por las siguientes décadas. La decadencia del Imperio Aqueménida finaliza con el ataque de un joven rey macedonio, Alejandro Magno, en el año 330 a.C. Sin embargo, tras su muerte en el año 323 a.C., su gran imperio se deshace. Su general, Seleuco I Nicátor, toma el control de Persia y Mesopotamia, e inicia la dinastía Seleucida. Después de tomar Siria y Asia Menor, es asesinado en el año 281 a.C., antes de conquistar Grecia y Macedonia. Se da una colonización griega, en la que se trae consigo el griego, su filosofía, su cultura y el arte. El imperio seleucida decae rápidamente, y pronto es conquistado por el imperio arsácida y Roma, tras varios ataques en el año 63 a.C. Es entonces cuando el imperio seleucida se vuelve parte del imperio arsácida. Durante este periodo comienza un resurgimiento de la cultura persa. Guerras con Roma y el imperio de Kushán empobrecen al país, además de desmoralizarlo por sus derrotas. En el año 224, el rey persa Ardashir I se levanta en contra de la dominación de la dinastía arsácida, y en el año 226 cae el imperio. La dinastía sasánida fue la primera dinastía nativa de la región de Pars, desde la dinastía Arquémida, por lo cual se veían como sucesores de Ciro II y Darío I. Se expanden y recuperan el territorio perdido durante el imperio arsácida, entre 605 y 629 a.C. Se anexa Levante y Egipto romano. Este era un imperio centralizado, con un sistema rígido de castas, o sea, sacerdotes, soldados
El zoroastrismo se vuelve la religión oficial y se persigue a los practicantes de otras religiones. Es entonces cuando llega el Islam, pues los persas caen bajo el yugo de los árabes. La invasión árabe fue posible gracias a la desunción y el cansancio del gobierno sasánida. Muchas personas se integran a las poblaciones persas y adoptan la cultura y el lenguaje. La gran expansión del califato árabe coincide con la derrota de los sasánidas por el Imperio bizantino. La mayor parte del imperio es conquistada entre 643 y 650 a.C. Es entonces cuando inicia el califato